uno puede tener varios denominadores comunes. El denominador común de la fracción que está en el numerador, ¿cuál sería? El numerador sería... Aquí el denominador común, aquí arriba es, si ignoramos el denominador, sería x por k. Sí, xk. Entonces aquí nos queda k más x dividido x por k. Dividido k menos x dividido también x por k. Entonces lo interesante, bueno, ahora cómo simplifico aquí esta función. Ajá, sándwich, sí. Hagamos el sándwich, sí. Y después empieza a cancelar. Entonces este queda en el denominador. Este k menos x también quedaría en el denominador. Y este x por k también queda en el... este sí se pasa al numerador. Pero ya lo que uno hace es que uno cancela. Entonces ya uno se queda con esta derivada que es un poco más accesible. K más x por x menos k. Y ya pueden derivar esta función sin ningún problema. Y se evitan tener estos x a la menos 2. Pero igual si escribieron la respuesta con un x a la menos 2, está bien siempre y cuando simplifiquen el denominador con, no sé si les quedó con un más 2 por k a la menos 1 por x a la menos. Un término así. Pero eso es para mí lo que yo siento excelente. Ahora el último problema, yo creo que aquí sí había una derivación tediosa. Si encontraron que la derivada es, yo creo que 7.5 o 15 medios, están en lo correcto. Y yo creo que el S de 0 era igual a 1, si mal no estoy. No es en 1, perdón, S' de 1. Y el S de 1 es igual a 1 más, yo creo que 3. Si 1 más 2 más 3. Sí, yo creo que esto era. Entonces aquí ya tienen la coordenada en y de la línea recta y luego la pendiente de la recta tangente. Entonces ya su problema solo era 7.5 t. Aquí podían usar la variable x, solo estoy usando t porque la variable independiente es t, más b. Y luego hallaban el intercepto evaluando en t es igual a 1. Entonces evaluando en t es igual a 1 tengo 7.5 es igual a 3 más b, y si mal no estoy el intercepto era menos 4.5 y ya su ecuación de la recta tangente era 7.5t menos 4.5. ¿Sí te había quedado 4? Sí. Muy bien. Sí, nítido. La cosa fue la simplificación. Sí. Yo una vez lo trabajé todo, cada constante, lo omití. Ajá. Sí, hiciste bien en omitirlo. Ahora en tu caso solo se cancelaban ahí unos términos x a la menos 2 entre sí porque tenían signos diferentes. Entonces, sí. O sea, si me ahorro todos esos pasos, pero me queda la respuesta que es... Yo creo que cada uno de estos son de 2 puntos. Si tu respuesta no está simplificada, podríamos decir un punto acá y un punto acá. Sí, porque yo lo había hecho... Sin simplificar. Esta no era necesaria simplificarlo, pero sí quería ver la cancelación de algunos términos del denominador. Entonces, empecemos ahorita con más problemas de la regla de la cadena. ¿Y dónde están? Aquí están. Entonces, sobre los problemas que vamos a ver hoy van a ser un poquito más complicados, pero esto significa que ya estamos empezando a agotar la regla de la cadena, que ya no podemos hacer muchas cosas con ella. La regla de la cadena la vamos a seguir viendo a medida que introduzcamos las derivadas de las otras funciones. Entonces hoy lo que vamos a ver es, bueno, ¿qué pasa si tenemos una composición de 2 o más funciones? ¿Cómo podemos derivar esta función, este tipo de composiciones? Podemos ir aplicando reglas de la cadena de la manera sucesiva. Entonces lo único que tenemos que recordar ahorita es, por ejemplo, que es una composición entre 3 funciones. Incluso aquí vamos a poner un ejemplo. Entonces les voy a decir, por ejemplo, que la primera función es la raíz cuadrada de x. La segunda yo creo que voy a decir que es x a la cuarta menos 10x al cuadrado. Y la última sería
una función como 2x al cuadrado más 1. Entonces ya vimos cómo podemos hacer una composición de f con g, una composición de g con f, y con h sería la misma idea. La función que está hasta adentro va a reemplazar a la x. Entonces ahorita lo que queremos hacer hoy es, bueno, cómo encontrar una composición. Vamos a escribir primero el fogo. Entonces parece que me habían contado que habían visto el fog, pero no el fogo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar este tipo de función? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Cuando tenemos una triple composición, la función que está hasta la izquierda es como que la función externa, luego esta g va a ser como que una función interna, y luego h de x va a ser la función más interna de todas. Entonces la idea, como pueden ver, otra vez se puede tratar este problema como una composición usual, pero ahora nos vamos a tener que ir en orden. Primero vamos a tener que evaluar g en h de x y posteriormente vamos a evaluar f en esta función compuesta. Entonces aquí en el primer paso, y tal vez aquí si se recuerdan que tal vez en algún momento sí vieron este tema en análisis 1. Entonces primero reemplazo h por 2x al cuadrado más 1. Entonces aquí es igual g en 2x, evaluado en 2x al cuadrado más 1. Cada vez que miremos una x, la reemplazamos por 2x al cuadrado más 1. Entonces g de 2x al cuadrado más 1 es igual a lo siguiente. 2x al cuadrado más 1 a la cuarta. Multiplico por la función de g y después todo eso lo meto en cada x de f. Ajá, que afortunadamente aquí solo hay una x en f. Entonces, ok, ya evalué esto. Entonces, en el último paso, tengo que evaluar f en toda esta gran función. Ahora, cuando miremos exponenciales y logaritmos, las composiciones no van a ser tan largas como estas. Entonces, bueno, ya en el último paso, todo esto es como la nueva x. Entonces, tengo que evaluar f en toda esta función bastante extensa. Aquí, como la función es fácil, solo tengo que hacer raíz cuadrada de este número. Pero si en algún momento tuviera un x al cuadrado o más funciones, tendría que andar escribiendo esto cada vez que me aparece una x. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de x de 2x al cuadrado más 1 a la cuarta menos 10 por 2x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Y por qué estoy trabajando con esta estructura? Porque en algún momento estoy interesado en derivar una función como esta. Entonces ahorita quiero encontrar la derivada de esta composición, que por facilidad le voy a decir f mayúscula de x. ¿Cuál creían que es la derivada de esta función? Un medio por lo que está dentro. Por la derivada de lo que está dentro. Y después lo multiplico por solo lo que está dentro. Ajá. Entonces aquí derivo primero la función externa, me queda un medio por todo lo que está adentro, 2x al cuadrado más 1 más 4 menos 10 por 2x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y aquí ¿cuál sería la nueva potencia? Sería menos un medio. Sí, menos un medio. Entonces luego, ¿qué sucede? Tengo que derivar todavía esta función, la g compuesta en h. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? 4. Sí, aquí tendría que poner 4 por 2x al cuadrado más 1 al cubo, y que va a poner un gran paréntesis. Pero ahora tengo que seguir continuando derivando esto, menos 20, 2x al cuadrado más 1. Y aquí les doy chance incluso que después de derivar esta función de manera automática en AVE, aquí todavía tengo que derivar un 2x al cuadrado más 1. Pueden multiplicar esto por 4x, pero solo para que yo mantenga la secuencia de la triple composición. Bueno, ya derivamos la función intermedia. Entonces lo único que nos queda es derivar la función interna. La que está en la última parte de la composición, al lado derecho. Entonces ahorita ya derivé f de x, me queda el 1 medio a la menos 1 medio. Ya derivé el g de x, que me queda este 4. Sí, esta última. Ajá, porque de primero para
derivarlo sería 4 por la derivada de lo que está dentro, que sería 4x, y después todo eso lo multiplico por lo que está ahí, lo copio 2x al cuadrado más 1, y después ya menos, y sí. derivo el otro. Sí. Y tal vez ahí, eso fue donde nos perdimos. Sí. Que lo hizo... Sí, lo hice con esta regla, pero pueden multiplicar inmediatamente después por 4x. Incluso mi recomendación para ustedes es que cuando miren esta función que deriven automáticamente a la par y no esperen hasta derivarlo todo, pero esto solo lo hice para ilustrar, digamos, cómo se miraría la derivada de una composición de 3 funciones. Derivo la externa, luego derivo la intermedia y por último derivo la interna. Entonces, digamos, esta es la estructura de la regla de la cadena para este tipo de composiciones. Entonces, la idea es, bueno, si queremos escribir esta regla en términos generales, incluso aquí vamos a hacer otro problema y lo vamos a trabajar de una manera un poco más intuitiva. Entonces, en términos generales, aquí es igual la derivada de f compuesta en g compuesta en h de x. Si seguimos la regla de la cadena, lo primero que tenemos que hacer es derivar la hasta afuera. F', pero como vieron acá, volvemos a escribir toda la función que está dentro, todavía dentro de la función externa. Entonces aquí tengo un g de h de x. Y yo creo que aquí me falta un paréntesis. Pero luego aquí no he terminado, porque luego tengo que derivar g de h de x. Y aquí ya solo me queda una cadena. Entonces aquí tengo g de h de x. Y por último, tengo que derivar h de x. Y la derivada de h de x es h' de x. Entonces así es como se mira en términos, digamos, matemáticos, una regla de la cadena para una composición tan extensa como esta. Pero en términos prácticos, posiblemente esta fórmula no nos sirve tanto, sino más que todo ir derivando y derivando hasta que uno llega a la última función que forma parte de la composición. Entonces ahí estaba, sí. Digamos, si nos podría preguntar que deriváramos solo, digamos, la raíz de, o sea, f mayúscula de x, por ejemplo. Ajá. Y ahí tendríamos que nosotros identificar las 3 funciones. No es necesario eso. Uy, no, si no uno no termina estos problemas. Ah, no, esta es la interna y esta es la intermedia. No es necesario identificar la composición. No, ahorita van a ver cómo se miraría más este tipo de problemas pero aquí solo quería ilustrar de que una primera cadena y después una segunda cadena. Entonces vamos a derivar las siguientes funciones. Desafortunadamente todavía no tenemos las funciones exponenciales, porque con esas los problemas son más bonitos. Entonces, digamos, aquí les voy a poner un problema un tanto extenso porque todavía solo tenemos reglas de derivación con funciones potencia. Entonces voy a poner aquí un 2x más x al cuadrado al cubo más 4x al cubo más x a la 4 a la 5. Y le voy a poner aquí un tercio. Y luego voy a poner otro. Entonces, por eso es que les digo, esto va a ser realmente la parte importante. No que descompongan la función en todas sus composiciones, sino que vayan a ir viendo, bueno, empiezo derivando aquí, luego derivo cada una de estas, y si cada una de estas todavía tiene otras funciones adentro, pues ahí voy aplicando las reglas de la cadena de manera sucesiva. E incluso aquí observen que puse una suma solo por ponerla, pero cabal aquí esta nos vamos por cadena, haciendo como 2 o 3 cadenas, mientras que esta solo le aplicamos la regla de la cadena una vez. Entonces muy bien, miremos aquí el orden de prioridades. Aquí, ¿cuál es la primera función que tenemos que derivar? Un tercio. Entonces aquí su derivada sería un tercio. Vuelvo a escribir esta función tal como me la dan. 2x más x al cuadrado al cubo más 4x al cubo más x a la cuarta 5. Es un problema un poco largo de escribir, a la menos 2 tercios. Pero muy bien, ahora ¿qué necesito hacer? Necesito derivar todo esto de acá. Entonces, ¿cuál es la derivada de todo esto de acá?
empiezo derivando esta. ¿Cuál sería la derivada de ese primer término? 3 por... Ajá, 3 por todo esto, 2x más x al cuadrado. ¿Y cuál sería la nueva potencia? 2. Pero ya terminé aquí de determinar derivar este término, tengo que seguir derivando. Tiene que seguir. Entonces, ajá, y lo de adentro sería, bueno, 2 más 2x. Y aquí ya terminé, pero solo con este. Aquí todavía me falta derivar este otro. Cristian, ¿y si empiezo a derivar todo desde el principio? Podrías empezar escribiendo las derivadas internas y luego te vas a las intermedias y por último a la final. Sí, está bien el orden de esta regla, como son productos, podrías empezar con H', luego G' y por último F'. Entonces aquí, sigamos, afortunadamente el orden está a nuestro favor, no como la regla del cociente. Entonces luego ahora tengo que derivar esta. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta? Ajá, más x a la cuarta, la nueva potencia ¿cuál sería? Y luego tengo que seguir derivando. Ajá, más 4x al cubo. Entonces, como pueden ver, todavía esta respuesta no es la correcta, porque nos falta todavía derivar una función más. Y ese programa incluso me está costando escribir toda la respuesta, porque es una respuesta larga, no se podría escribir en una sola línea. Me falta derivar esta función. Lo bueno es que esta solo se está sumando a esta otra, entonces aquí solo voy a escribir más. ¿Y cuál sería la derivada de esta función? Eso es un 2 por 2 más 2x a la 1 medio. Ajá. Sí. Bueno, y esta potencia ¿cuál sería de esta función? A la menos 1 medio, sí. Pero todavía tengo que derivar el 2 más 2x. Entonces para derivar el 2 más 2x, 2. Entonces este problema es extenso, es difícil, pero me gusta presentar este problema difícil. Posiblemente este sería un problema muy difícil de calificar por todos los términos. Pero van a ver que cuando miremos los logaritmos ya voy a poder preguntar derivadas de funciones más bonitas, como por ejemplo, ¿a qué es igual a la derivada del logaritmo de...? Pero todavía no tenemos la regla de la derivada del logaritmo. Entonces este problema va a ser mucho más bonito. Y si uno empieza a utilizar las propiedades de logaritmos, el problema se vuelve mucho más fácil. Entonces aquí todavía no sabemos la derivada del logaritmo, ¿sí? Sí, por supuesto. Sí, todo esto está multiplicando todos estos dos términos. Estoy viendo la pregunta para hacerla yo y a ver si me queda bien. Sí. Y ahí en el cuaderno del trabajo tengo otro que es, yo creo, es un poquito más corto. Y aquí tengo otro que es un poco molesto, que tengo, digamos, y es igual a u al cuadrado más 8, luego tengo que u es igual a w a la 1/3, más w a la 7 medios, y por último les digo que w es igual a t dividido t más 1. Entonces aquí la pregunta es la siguiente, quiero que encuentren dy de t. Este es otro problema tedioso. Pueden hacer, digamos, y evaluada en u, evaluado en w, evaluada en t. Les queda una función sumamente larga, pero aquí nos podemos aprovechar de algo que también habíamos visto que podíamos hacer con la regla de la cadena. Y depende de u depende de w y w depende de t. Entonces puedo tal vez derivar y respecto a u, luego u respecto a w y por último w respecto a t. Entonces esta regla, digamos, ¿cómo empezaríamos? Empezaríamos derivando esta función, solo que esta depende de u, de y de u. Luego, ¿por cuál otra derivada la multiplico?
U depende de W. Entonces esto significa que ahora tengo que derivar también U respecto a W. Y por último, tengo que derivar W respecto a T. Entonces esta es una forma de ahorrarme hacer esta triple composición. Si no, observen, tendría aquí un T dividido T más 1 a la 1/3 más T dividido T más 1 a la 7/2, todo eso al cuadrado más 8. Entonces no terminamos nunca, pero igual también lo pueden hacer así. Entonces luego, ¿cómo encontramos cada una de estas derivadas? Aquí es igual a la derivada de y de u. Tengo un u cuadrado más 8. 2u. Y no tenemos necesidad de expresar u en términos de t. De u respecto a tw, ¿cuál sería la derivada de esta función? Tengo que derivar ahora el w a la 1/3 más w a la 7/2. 1/3 w elevado a la menos 2 Ajá. tercios más 7/2 W elevado a la 5/2. Sí. Y luego este último, que es el un poco más tedioso, tengo que encontrar dw de t, y aquí si no me queda otra que utilizar la regla del cociente. Entonces este último, ¿cómo lo derivo respecto a t? Ella sería otro, ponerlo en la parte de abajo, dw respecto de t. Ajá, sí. Vas multiplicando. Porque así ya solo lo agrego. Ajá. Ah, muy bien, sí. Sí, se puede agregar. Ajá. Entonces vas a encontrar aparte de w de t. Sí, lo podemos encontrar aparte y luego solo lo agregamos acá. Entonces aquí es igual dw de t. Es 1. Ajá, 1 por t más 1. Ajá. Menos. La derivada de esto. Es 1 por este. Ajá. Y luego dividido. T más 1 le va a dar. Y aquí era lo que te decía, que fue lo que tuviste, te pasó en el primer problema, solo tenías que haber hecho una pequeña simplificación. ¿Cómo puedo simplificar este numerador? Y t más 1 menos t. ¿Qué le sucede a las t's? Se van. Entonces esto lo podían haber hecho aparte o podían solo agregar. Entonces esto sería la respuesta. ¿Y por qué estoy haciendo este tipo de problemas? Porque se pueden imaginar de que el día martes vimos una aplicación un tanto capciosa de economía, que ya no estamos viendo el ingreso marginal, sino en cuánto aumentan los ingresos o disminuyen si uno contrata trabajadores adicionales. Entonces ese tipo de derivada es la que se conoce como el producto del ingreso marginal. Entonces primero, digamos, recordarse esta definición va a ser algo crítico para este tipo de problemas, porque el ingreso marginal uno ya lo tiene internalizado. Uno dice, bueno, derivo y respecto a x o derivo y respecto a m. Pero el producto del ingreso marginal es un poco diferente, va un poco más allá, porque digamos empieza a plantear todas las relaciones que pueden haber entre los ingresos de una empresa. Entonces digamos, aquí tenemos los ingresos de una empresa representados por la función I mayúscula, y sabemos que el ingreso depende de cuánto estamos produciendo. Pero también en cierta forma, cuánto estamos produciendo depende de una infinidad de factores. Incluso eso van a ver después en análisis 3, que la producción depende del capital y del trabajo, también en algún momento de la tierra y de algunos otros factores de producción. Entonces en este caso solo voy a considerar un factor de producción, M como el número de trabajadores o máquinas. Entonces la idea es que vamos a tener una relación entre I y Q y finalmente entre Q y M. Y ahorita vamos a extender el problema un poco más. Ahora nuestra variable independiente no va a ser la producción, sino va a ser el número de trabajadores. Entonces quiero determinar ahora qué tantos ingresos tengo dependiendo del número de trabajadores que contrato. Entonces ahora digamos tengo una función de I que depende de Q y una función de Q que depende de M. Entonces tengo dos funciones. Pues uno puede hacer aquí un análisis econométrico, poner a los trabajadores. Bueno, si tengo 5 trabajadores,
¿Cuánto me producen? Con 6, ¿cuánto me producen? 7, 8, y después uno puede encontrar una relación. Y esta I por Q, generalmente uno encuentra la relación multiplicando la función de demanda por el nivel de producción. Pero entonces ahorita la idea es, bueno, ¿cómo encuentro el producto del ingreso marginal? Que sabemos que es la derivada de I respecto a M. Sí. Pero solo aquí tenemos que respetar un poco. Ahorita inicialmente el ingreso depende de Q. Entonces, ¿cuál sería mi primera derivada? De Q. Y luego para tener el de I de M. Ajá. Sí. Entonces, visualmente se cancelan, quiere decir que estamos en lo correcto, pero operacionalmente lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una derivada del ingreso, que este es el ingreso marginal, y luego de Q de M, que yo creo que tal vez en algún momento se conoce como el producto marginal del trabajo o algo así, pero ni le vamos a poner el nombre porque producto marginal se confunde demasiado con producto del ingreso marginal. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio sumamente interesante. Yo creo que siempre los jueces ponen películas aquí. Ustedes van a ver. Ustedes van a ver este problema. Yo también siento que es un problema desafiante. Incluso si yo quiero poner un problema algo así en el corto, todo el corto sería solo este problema. Entonces aquí tengo Q a la 1 medio y vamos a poner de que luego tengo que un empresario emplea M trabajadores y encuentra que ellos producen Q igual a 3M por 2M más 1 a la 3 media unidades. Y solo voy a poner aquí el contexto. Todo esto es lo que están produciendo al mes de este producto. Y ahí está solo para orientarlos un poco, porque a veces que escribir este problema puede que en algún momento, digamos, me salte algunos pasos o algo. Entonces este es el problema que tendríamos aquí en la página 23. Y en el challenge de seguro que les voy a poner un problema de producto del ingreso marginal, porque este es el más difícil. Entonces ahorita vamos a empezar a desmenuzar este problema. Entonces vamos a encontrar, digamos, la función de ingreso. Y tenemos dos formas, ya sea en función del nivel de producción o también en función del número de trabajadores. Entonces, bueno, lo primero, y aquí es donde viene cabal toda la aplicación económica, les estoy dando la ecuación de demanda del producto. Entonces, el precio al que podrían venderlo si producen Q. Entonces, ¿cuánto sería nuestro ingreso? Sí, P por Q. Entonces, si multiplico el precio por Q, ¿cuál es mi función de ingresos? 100 partido Q a la 1 medio. Pero ¿qué puedo hacer con estas dos potencias? Puedo simplificar. Y nos queda 100 por Q a la 1 medio. La 0.5. Ajá, la 0.5. Pero alguien de ustedes puede venirme y decirme, mire, pero es que Q también depende de M. Entonces hay dos respuestas aquí. Alguien puede decirme, ok, esto es en función del nivel de producción, pero en función del número de trabajadores sería lo siguiente. Es que eso a veces que es lo más difícil en economía, todas las relaciones que hay entre todas las variables. Distinguir entre variable dependiente, variable independiente. Pero vamos ahí. Sí. En la que nos dicen que ellos producen tal y tal, ahí ya está, digamos, es Q de M. Ajá, ese es exactamente, si este es Q de M.
Entonces esto es como que tuviéramos Q a la 1 medio en función de M. Entonces ahí está, si todo el ingreso lo quisiéramos expresar en función solo del número de trabajadores, ¿cuál sería mi función de ingreso en función de M? Ajá, por todo este relajo. Entonces tengo 100. Entonces aquí tengo una función un medio que la pongo hasta el final, 3 por M, por 2M más 1, a la 3 medios, a la 1 medio. Entonces esta sería mi función en número de trabajadores. Entonces ahorita solo voy a poner estas dos funciones que sí tengo aquí. Creo que alguien se quedó con mi resaltador en otra sección. Ah, gracias. ¿Dónde? Ah, qué buena vista. Porque aquí, digamos, hay dos problemas bien interesantes. Entonces ahorita voy a hacerles dos preguntas, porque les voy a preguntar el ingreso marginal y la función del producto del ingreso marginal. Entonces, encuentre el ingreso marginal y el producto del ingreso marginal. Y aquí, desafortunadamente, para el producto del ingreso marginal hay dos formas de hacer el problema. Entonces vamos a tener que estar muy pendientes a las dos formas que tienen para resolver el problema. Entonces, si les pido el ingreso marginal, ¿cuál sería? El de 100 Q a la 1 medio. Sí, y solo derivo el ingreso respecto a Q. Entonces aquí, ¿cuál sería la derivada? Por Q a la menos 1 medio. Ahora el producto del ingreso marginal, ¿cuál sería? ¿Respecto a Q o respecto a M? Respecto a M. Y aquí hay dos chances para trabajar este problema. Vamos a poner. Pueden directamente derivar esta función respecto a M y hacer aquí tal vez una doble cadena. O si quieren, pues como ya tienen el ingreso marginal, pueden hacer el ingreso marginal por esta función de Q respecto a M. Entonces, ahí sí que tienen dos alternativas. ¿Cuál prefieren? ¿Derivar esta función así a la...? Bueno, vamos por la sí. ¿Cuál sería? Sería derivar la Q. Ajá, de ir y después de Q por M. Sí. Entonces, muy bien. ¿Se pudiera hacer derivar una vez el...? Sí, por supuesto, sí. Sí, por supuesto, aquí podrías tener 50 por... O lo que podemos hacer es que ustedes lo derivan ahí, yo derivo el otro. Muy bien, nítido, ok. Incluso aquí te doy una recomendación, 1 medio lo podrías distribuir, 3 por M a la 1 medio por 2M más 1 a la 3 cuartos. Ok, no lo pudiera pasar una vez a multiplicar con el... Sí. Pero ya cuando le resto, menos 1... Sí, aquí te recomiendo tal vez poner 100 por la raíz cuadrada de 3 por M a la 1 medio por 2M más 1 a la 3 cuartos. Y eso queda que no es un poquito más fácil que hacer esta regla de la cadena con regla del producto y con regla de la cadena. Entonces, esta es mi recomendación, irnos por acá. Pero ahí vamos a ver qué respuesta nos da Sebastián por este otro camino. ¿Con este o con este? El que más te guste. Entonces 50 dividido Q a la 1 medio. Solo lo voy a escribir acá para que no tengamos que lidiar con exponentes negativos. Y luego dQ por dm. Entonces, ¿cuál es la derivada de dQ respecto a m? Ahí podríamos hacer lo de los productos. Sí, hay que hacer la regla del producto. Entonces derivo la primera función. ¿Cuál es la derivada de 3m? 3. Y luego multiplico esta otra. Y luego más. Vuelvo a escribir la primera función. Y luego multiplico por la derivada de esta función, que esta es un poco molesta. ¿Cuál es la derivada de 2m más 1 a la 3 medios? 3 medios. 2m más 1. ¿Y cuál es la nueva potencia? Sería 3 medios menos 1, que sería... 3, 1 medio, pero todavía nos falta derivar algo.
Ajá, lo de adentro. Ahí se multiplica por 2. Ajá. Ahora, si se anticipan un montón, podrían en algún momento quitar estos dos y escribir esto como más 9 por 2 m más 1 a la 1 medio. Pero pueden ver claramente que estas dos funciones son diferentes. Esta, si quieren ver en cuánto aumentan sus ingresos y producen una unidad adicional respecto a un nivel de producción, y esta en cuánto aumentan sus ingresos si contratan a un trabajador adicional. Entonces, en el inciso B, yo lo que había preguntado, bueno, esta función está bonita y todo, pero me quiero preguntar cuál es el producto, el ingreso marginal. El producto, el ingreso marginal, cuando tengo 4 trabajadores. Entonces, aquí cabal hay otro detalle crítico, porque generalmente cuando encontramos un ingreso marginal, una propensión marginal al consumo, sustituyo todas las M's por 4. Pero aquí tenemos otro problema. Esta función de Q no sabemos cuánto se está produciendo inicialmente, pero cuánto creerían que vamos a producir si tenemos 4 trabajadores. Si lo metemos en Sí. Entonces aquí hay que hacer dos cosas. Hay que encontrar cuánto se produce con 4 trabajadores y luego ya podemos sustituir la Q y la M en esta función de I de M. Entonces, ¿cuánto se produce con 4 trabajadores? Encuentro Q de 4. Entonces, aquí tengo 3 por 4 por 2 por 4 más 1 a la 3 medios. Entonces, aquí tengo 12 por 9 a las 3 medios. Y aquí me garanticé que esta respuesta fuera exacta. ¿Cuánto es 9 a la 3 medios? Queda 27, pero les puedo decir por qué queda 27, pero también pueden utilizar aquí sin ningún problema la calculadora. 9 es igual a 3 al cuadrado. Entonces aquí es igual 3 al cuadrado a la 3 medios. 3 al cubo. Ah, 3 al cubo, ajá. Ah, Sí, pero igual pueden usar la calculadora, eso no es ningún problema. Entonces, ok, estamos produciendo estas, no sé, 2.970 unidades o 3.520. Sí, yo creo que es 3.500. ¿Es menos o multiplicación del 12? Pero ahí. Cuando está... 27. Sí, con... 324. ¿Cuánto? 12 por 27, 324. Ah, muy bien, gracias, sí. 300, sí, queda como 324. Entonces, aquí la regla que estoy usando es que si tengo la potencia de una potencia, se multiplican las dos potencias. Cuando estás multiplicando dos potencias, se suman las potencias. Si estás dividiendo, se restan. Y si es una raíz, se divide. Entonces, esto lo pueden hacer, pero aquí tranquilamente pueden encontrar 9 3 medios en la calculadora como un 27. Entonces, muy bien. Sabemos que se están produciendo estas 340 unidades, 324. Y sabemos que hay 4 trabajadores. Entonces, todo esto ya lo podemos meter en DI de M. Y ahorita esta es otra parte tediosa. En términos matemáticos no es difícil, pero en términos de calculadora, ahorita la calculadora va a sufrir un poquito. Aquí es igual a raíz de 324. Yo lo dividí una vez y me dio 2.67, porque sería 50 dividido la raíz. Ah, queda un número. La raíz de 324 es 18. Ah, queda 18. Muy bien, aquí puse 18 porque la raíz de 324 es 18. Y luego pongo aquí 3. 4, 2 por 4, 8 más 1 es 9. Sí, esta parte no es la parte que más me gusta de este problema. Entonces aquí tengo 9 por 4 y luego aquí tengo la raíz, yo creo que la raíz cuadrada de 9 por 9 a la 1 medio. Bueno, yo creo que aquí queda un 27. 27 por 3, 81, y yo creo que un 27 por 4, un 108, no sé cuánto les quedó aquí todo esto. Y luego 36 por 3. Sí, que largo está esto, pero vamos a llegar.
81. Ajá, 108. 81 más 108. 189. Oh, excelente. Luego, créanlo, no, esto se simplifica en un número entero, pero aquí sí. Calculadoras, ahora. En cálculo integral, como no hay calculadoras, se salvan de este tipo de problemas tediosos, pero tienen otros problemas. 525. Entonces, ahorita tenemos este número, y este número dice, bueno, qué bonito, traté de buscar que este número fuera entero para que la respuesta no sea tan, el problema no sea todavía más desordenado. Pero aquí lo más importante, y es lo que donde viene la última pregunta, es, bueno, primero interpretemos qué significa que este DI de M, cuando hay 4 trabajadores, es de 525, ¿sí? Una pregunta. Yo. Ajá. Sí, es que este problema es largo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Como estamos en la variable dependiente es el ingreso, aquí posiblemente estamos hablando de quetzales o de dólares. Pongamos esto en quetzales, pero como la variable independiente es M, aquí ya no estamos hablando de unidades o de toneladas, sino que estamos hablando de trabajadores. ¿Sería que un trabajador más genera eso de ingreso, no? Ajá, sí. Entonces aquí, digamos, podemos decir, como estamos en 4 trabajadores, el siguiente sería el quinto. Entonces, si se contrata un quinto trabajador, no voy a decir que los ingresos son de 525, sino que los ingresos aumentan, sí. Sí, ahí generalmente pregunta cabal si el trabajador vale, o sea, cobra tanto, si vale la pena contratarlo o no. Ah, muy bien, ya te anticipaste, ajá. Sí, esa era la última pregunta. Sí, porque ahorita, digamos, cabal les di el contexto del problema, que no hemos hablado mucho de eso, pero les dije que esto es el nivel de producción mensual. Entonces uno dice, bueno, quiero contratar a un trabajador más porque yo estoy interesado en estos 525. No sé cómo está el salario mínimo en Guatemala mensual. 2.800, muy bien, entonces lo voy a actualizar. Yo había puesto 3.000, pero pongamos 2.800 para ser más exactos. O digamos que los podemos contratar y que facturen como pequeño contribuyente. Porque hay veces que cuando el número les queda 2.900, uno dice, a ver, sí me animo, pero que se vaya que ir facturando. Pero si es con prestaciones, puede que uno esté debajo de los 3.100 y uno no contrata. Entonces, si la producción, bueno, puede decir si la producción es mensual. Y dice actividades agrícolas y no agrícolas, 90 diarios, es decir, 2.742.36 al mes. Vámonos por el más barato, porque el de la ciudad es todavía más caro, entonces. Sería 2.508.5. 2.508.5, entonces si se contrata, vamos a poner aquí, si la producción es mensual, se debe contratar a un quinto trabajador. Más 250 de bonificación da 2.758. Ah, muy bien. A un quinto trabajador sí se le paga el salario mínimo mensual. Obviamente no voy a esperar que en este examen conozcan el salario mínimo mensual, o sea, en algún momento les voy a dar el dato, eran que 2.758. 2.758. Sí. Entonces, muy bien, ¿cómo contestamos esta pregunta? Cuando dice salario mínimo, yo sé que no tiene nada que ver con la clase, pero siempre se refiere a 8 horas diarias, a 48 semanas. ¿No cuánto es? ¿40 o 40 sí, 40 semanales? 40 semanales. Sí. 40 semanas. Ajá. Entonces aquí pueden ver el problema del salario mínimo, porque tal vez en algún momento si a un trabajador uno puede contratarlo solo 2 horas, y hay personas que por 525 mensuales se van y dicen, bueno, es un ingreso, de eso a nada me voy. Pero ahorita está acabada la restricción del salario mínimo, entonces uno dice, bueno, ¿lo contrato o no lo contrato? Si lo contrato, tengo que gastar, o esto va a ser como el costo que voy a tener por contratar al trabajador. Pero ¿en cuánto más me van a aumentar mis ingresos si contrato a este trabajador? Solo en 525.
Entonces la pregunta es, ¿voy a tener aquí alguna ganancia o voy a tener pérdida? Sí, lo que me va a generar este trabajador es menos de lo que le voy a pagar. Sí, tal vez tocaría, digamos, si en dado caso tuviera que cumplir alguna obligación de producción o algo así por algún cliente. Bueno, entonces ahí sí uno se anima, sí, si ya uno tiene restricciones de que a pura fuerza, digamos, uno tiene que mantener la producción de 324, ni modo, pero entonces ahí ya te comprometiste, pero ese es otro tipo de restricción. Entonces, digamos, si uno solo quiere expandir, uno quiere decir, bueno, quiero tener 5 trabajadores, ok, le tengo que pagar esto, pero solo me van a aumentar mis ingresos en esto. No es viable, si no lo contrataría, porque el aumento en ingresos es mucho menor que el costo adicional que tendría. Y aquí lo pueden contestar de varias formas, posiblemente varios de ustedes lo van a contestar mejor que yo. Bueno, desafortunadamente no escogí este problema para que estuvieran en 5.250, porque en algún momento se podría hacer el contraste de, no sé, el salario mínimo en Guatemala con el salario mínimo en México. Entonces sabes que varias compañías, aquí el salario mínimo es más alto, mejor me voy a otro país que tenga un salario mínimo más bajo, o mejor aún, países que no tienen salario mínimo. Ya hay varios que no tienen el salario mínimo. Y puede ser una estrategia atractiva para atraer trabajo, inversión en los países. Entonces este problema tiene muchas implicaciones. Entonces ahí está, solo me falta una aplicación más, la de la propensión marginal al consumo y al ahorro. Después de ver esta van a ver que esa es mucho más fácil, y esa tiene aplicaciones pero no tan contundentes como el producto del ingreso marginal, porque si en algún momento van a tener un problema, bueno, compro una máquina más, compro una máquina menos, aquí contrato un trabajador más, despido un trabajador más. Digamos, esa es la propensión, me imagino que un gobierno se la calcula. Sí. ¿Qué le interesa para saber qué? Sí, es para cuentas nacionales. Sí, el Banco de Guatemala les encanta hacer eso, porque ellos proyectan, bueno, en cuánto van a aumentar mis ingresos fiscales, cuánto puedo destinar para pago de salarios y ¿cómo le llaman a ellos esa parte? Y es que tienen un renglón de inversión y otro renglón, yo creo que mantenimiento. Y luego tienen otra parte para la deuda del tesoro. Funcionamiento se llama eso. Entonces, si miran los gastos de funcionamiento del gobierno, prácticamente todo el presupuesto se va en funcionamiento, y en lo que se llama inversión es casi nada. Entonces todo se va en apoyar la máquina burocrática. Entonces, digamos, ¿qué significa esto? Esto, como nos explicó Kendrick, sirve más para modelos, digamos, de cuentas nacionales, donde un país percibe, digamos, ingresos fiscales, y lo que consume, digamos, lo que va a gastar en el presupuesto va a depender de cuánto está ingresando. Entonces el consumo, piénsenlo como el gasto del gobierno, y lo que va a gastar un gobierno depende de, digamos, cuánto está ingresando. Entonces lo voy a llamar como el consumo. También se puede aplicar para, digamos, los hogares, por ejemplo, si tienen una familia o si piensan tener familia, o si fueran parte de una familia. Cada una de las familias percibe un ingreso, y dependiendo del ingreso miran en qué consumen. Y lo que trata de hacer este problema de propensión marginal al consumo y al ahorro es ver, bueno, si mis ingresos aumentan en tanto, ¿qué tanto más va a aumentar mi consumo y qué tanto más va a aumentar mi ahorro? Con énfasis en el ahorro, digamos, qué tanto más puedo ahorrar si en algún momento quiero retirar mi todo. Entonces resulta que, digamos, hay una relación directa entre el consumo y el ingreso. Para no complicarnos la vida, generalmente la relación que seguimos es que la razón del cambio del consumo respecto al ingreso es positiva. No siempre es cierto, pero digamos, generalmente si van a ganar más, van a consumir más. Tal vez no van a consumir al mismo ritmo, pero esto, digamos, es un supuesto de varios modelos económicos. A medida que aumentan los ingresos, aumenta el consumo. Tal vez Mario les pueda dar en algún momento Economía 2. No sé si esto lo miran en Economía 2.
Bueno, entonces Mate va a tener que salir aquí al rescate. Entonces, digamos, lo interesante de estos modelos es ver, bueno, si mi ingreso aumenta en $1, en un quetzal o en una cantidad unitaria, cualquier cantidad unitaria, quiero ver en cuánto aumenta mi consumo. Entonces esto desafortunadamente tiene un nombre un poco extraño. Preferiría que se llamara consumo marginal, pero digamos el término propensión significa, bueno, cuánto se esperaría que yo consumiera más. Entonces, digamos, la propensión marginal al consumo o el PMC simplemente es la derivada del consumo respecto al ingreso, DC de I o C' de I. Y esto nos indica en cuánto aumenta mi consumo, aumenta el consumo, si el ingreso aumenta en una unidad. Y aquí hay una última aclaración: a partir de un nivel de ingresos determinado, a partir de un nivel de ingresos fijo. Porque obviamente si tienen un salario mensual solo de 1000 quetzales, prácticamente se van a consumir todo y hasta posiblemente se endeuden más. Pero si ya tienen 10,000, entonces ahí van a ver que el comportamiento es diferente de cuánto consumen y cuánto ingresan. Entonces sí depende mucho, digamos, en qué nivel de ingresos estén para decir, bueno, si gano $1 más, ya gano 100,000 quetzales, posiblemente ya no voy a consumir nada, ya he consumido todo lo que he querido consumir, entonces todo eso se va a ahorro o piénsenlo a inversión. Entonces, aquí como que nos falta una variable más en este modelo, tenemos consumo e ingreso. El consumo y el ingreso no siempre es igual. Entonces, digamos, ¿cómo puedo medir la diferencia entre lo que consumo y lo que ingreso? Hay una función que se conoce como la función de ahorro. Aquí el libro utiliza S como savings, pueden usar también A. Entonces, ¿qué es el ahorro? La diferencia entre el consumo y el ingreso. Entonces, la idea es, bueno. Pero no debería ser al revés, ¿no? O sea, como ingreso debería Sí, gracias, sí, estamos, sí, ingreso menos consumo, sí, cierto. Si esto, consumo menos ingresos sería pérdida, que eso en realidad es como de trabajar el gobierno, que tanto me salgo del presupuesto. Es que sí, yo creo que no conozco ningún gobierno que gaste menos de lo que ingresa. O sea, si encuentran un caso, tráiganlo y qué bonito, pues entonces es un país ejemplo. Entonces, sí, el ahorro, es lo que ganamos menos lo que consumimos. Generalmente aquí están asumiendo que el ingreso es mayor que el consumo, pero estos modelos dan la posibilidad de que el consumo sea negativo y que en algún momento nos queden algunas cantidades negativas. Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo encuentro la propensión marginal al ahorro? La propensión marginal al ahorro es la derivada del ahorro respecto al ingreso. Y aquí va a haber una ecuación bastante útil. Es propensión marginal al ahorro, PM, P mayúscula, M mayúscula, A mayúscula. Esto aquí es igual, la derivada del ahorro respecto al ingreso. Pero como tenemos esta igualdad, ¿a qué también es igual la propensión marginal al ahorro? La derivada de I respecto a I, ¿a qué es igual? 1. Pues estoy derivando como cuál es la derivada de X respecto a X, es 1. Pero la derivada del consumo respecto al ingreso ya tiene un nombre en este contexto. Es la propensión marginal al consumo. Entonces, posiblemente en algún curso de economía han visto esta ecuación. La propensión marginal al ahorro es igual a 1 menos la propensión marginal al consumo, o más todavía, posiblemente han visto de que la propensión marginal al ahorro más la propensión marginal al consumo siempre tiene que sumar 1. Entonces, esa es una forma para saber si un gobierno o un hogar está rindiendo cuentas. Entonces, estas dos propensiones no suman 1, yo creo que estás gastando más. Entonces, pueden que uno tenga algunos caprichos y uno no quiera revelarle a la familia, si no, aquí no, esto está en ahorro y en realidad
utilizaron ese dinero para comprar, no sé, un jet ski o algo así. Pero el 1 puede ser como ingreso también, ¿no? El 1 como ingreso. El 1 solo te está diciendo que si estás marginalmente consumiendo 60 centavos por cada dólar que estás ganando, entonces tendrías que ahorrar 40 centavos. Entonces es más como una ecuación de contabilidad. Estas dos siempre tienen que sumar 1. Entonces ahí solo nos queda tiempo para un problema más. Este es un problema corto. El laboratorio para el otro lunes va a estar bastante interesante. Yo creo que ahorita estamos en el ejercicio 3, sí, porque el ejercicio 2 era propensión marginal al consumo. Sí, yo creo que ahí Mario lo está trabajando. Se los vamos a tratar de subir tal vez hoy en la tarde o a más tardar el viernes. Entonces, muy bien, aquí tenemos la siguiente función de consumo. ¿Y es sobre todo esto? Sí, regla de la cadena, propensión marginal al consumo y un producto del ingreso marginal. Entonces, ahora sí vamos a tener para divertirnos. Yo creo que puse aquí y está en miles de dólares. Y bueno, el consumo también va a estar en miles de dólares. Entonces aquí está este problema. Este problema se mira relativamente sencillo, pero otra vez tiene un montón de interpretación. Y bueno, el corto, saber qué tanto vamos a poder preguntar, porque ese corto, si pregunto propensión marginal al ahorro, al consumo y problemas de la regla de la cadena, ese día es casi que un parcial. Entonces ahorita quiero preguntar lo siguiente. Encuentre la propensión marginal al consumo cuando el nivel de ingresos es de $64,000. Yo creo que este es el ingreso promedio en Estados Unidos. Entonces aquí voy a poner 64,000 y voy a poner que interpreten. Entonces, digamos, en términos matemáticos este problema es bastante sencillo, pero aquí está el problema: cómo encontrar esta propensión marginal al consumo. ¿Cómo la encontraríamos? El consumo está en función del ingreso. Y recuerden que eso de marginal siempre nos dice, bueno, ¿en cuánto aumenta mi consumo si mi ingreso aumenta en 1 unidad? Metemos sí a la... ¿Pero a la C o a la derivada de C? ¿A la derivada de C o no? Sí, a la derivada de C, porque digamos, si encuentran C de 64, el C de 64 les va a decir cuánto están consumiendo si su ingreso es de $64. Entonces esto no es propensión marginal al consumo, esto es solo, bueno, qué tanto estoy consumiendo. Entonces miremos, 3 más 16, yo creo que esto es más 3 por 4, 12. Creo que a esta persona le está yendo bien, o es una persona tacaña. Parece que solo consume 29,000 y el resto lo ahorra. Ok, creo que es 31. 31, gracias, sí. Pero igual, vamos a tratar de ver si podemos llegar a ese nivel de ingresos. Tal vez no tiene hijos. Porque el ahorro sería la recta entre 64 y 33. Ajá, muy bien, sí. Ajá, entonces el ahorro está ahorrando un montón. Esta persona debe ser soltera. Entonces, pero esto no es la propensión marginal al consumo. La propensión marginal al consumo queremos ver eventualmente qué tanto más va a ahorrar esta persona o qué tanto más va a consumir. Entonces aquí lo que necesito hacer es encontrar la derivada del consumo respecto al ingreso. Entonces tengo que derivar esta función. Entonces digamos, ¿cuál sería la derivada de esta función? Ajá. Sí, y qué bueno que ya cancelaron el 2 con el 1 medio. Y luego este otro. Este es un i a la 1 tercio. Entonces, ¿cuál es la derivada de i a la 1 tercio? I a la menos 2 tercios. Ajá. Dividido 3. Pero como aquí tenemos un 3, esto se cancela. Entonces, como estoy pidiendo un nivel de referencia, entonces aquí, hoy Daniel faltó en la peor clase. Daniel Calderón, Jonathan. Es que esta es la clase para no faltar, porque la interpretación económica es... Y si alguien está apuntando, pues no, pero así tengo que estar bien enfocado.
Sí, sí. Es que es confuso. No, si eso solo lo pongo con un problema matemático, encuentren C' de I, ya hubiéramos terminado, ya hubiéramos hecho como 10 de estos problemas, pero aquí la interpretación cuesta. Entonces, digamos aquí, ok, ya tengo la derivada para encontrar la propensión marginal al consumo. En este nivel tengo que evaluar y en 64. Entonces aquí tengo 1 partido de la raíz cuadrada de 64 más... Sí, ajá, sí. La raíz cúbica. Sí, la raíz cúbica. Me gusta esa tu idea de la raíz cúbica de 64 elevado al cuadrado. Aquí, como les decía, ya les voy a poder compartir el cuadro de zonas. Muy bien. Aquí, como les decía, en la calculadora pueden meter 64 a la menos 1 medio sin ningún problema. Todo esto que estoy haciendo aquí no es necesario que le indiquen, pueden decir C' de 64 es igual a tal número y por mí está más que bien. La raíz cúbica de 64 es 4, entonces tengo 1/8 más 1/16. Entonces yo creo que todo esto es, ¿con qué razón esta persona está ahorrando un montón? Observen cuál es su tendencia, 3/16 en términos de decimales, ¿cuánto es eso? Como 1.30 y algo. Sería 0.80. 3 dividido 16. ¿Sí es? 0.1875. Entonces, ¿qué significa esto? Si en algún momento a esta persona le dan un aumento de $1,000, ¿cuánto creerían que esta persona va a consumir, va a gastarse esos $1,000? El 18%, sí, solo va a gastarse $187 y los otros 812 se los va a embolsar y los va a meter en un ahorro. Entonces, como que empieza a tener sentido por qué consumía tan poco. Entonces, esto significa que... O sea, que por cada $1,000 extras que gana de 64, solo va a consumir el 18. Y queda mejor, porque entonces, digamos, si por ejemplo en algún momento él ya llega, por ejemplo, a 65, pueden encontrar C' de 65 y les puedo apostar que esto es todavía menor al 18.75. Entonces, si alguien quiere, me pueden encontrar el C' de 65. Entonces, así es como esta persona se va a volver millonaria, porque esto solo es válido cuando está ganando el 64. Si ya le hace el aumento, posiblemente va a consumir incluso todavía menos. El PMC significa propensión marginal. Sí, propensión. Marginal al consumo. Ajá. O sea, ¿cuánto estoy propenso a gastar? Ajá. A mí si me pasa al revés, me queda más y todo me pasa. Bueno, es que ahí Milton Friedman tiene un modelo bien interesante, que cuando uno es joven, uno gasta más de lo que ingresa porque uno tiene que hacer un montón de gastos iniciales y los trabajos en los que uno empieza trabajando inicialmente te pagan poco, pero ya a veces uno saca el título, uno empieza a ganar bien y todo, uno empieza a ahorrar un montón, pero luego cuando ya uno tiene 65, 70 años, uno se retira y todo lo que estuviste ahorrando, ahí es cuando tu propensión marginal se voltea, pero dice, bueno, ya tenía todo este dinero ahorrado. Entonces había un modelo bien interesante, el de Milton Friedman. Entonces no sé si alguien me lo encontró, eso es que aquí es igual 65 a la menos 1 medio más 60. 1 dividido la raíz de 65. Vamos a ver si lo hago yo rapidito, solo porque estoy interesado en ver ese número. Y es que todas... ya vieron, 0.1858. Entonces, ¿qué significa esto? Ya cuando está en 65 y le da un aumento de 1,000, sí va a seguir consumiendo alrededor del 18%, pero observen que se está ahorrando aquí como unos $20. Antes era 18.75, pero ya con 65 es 18.58 y esos $20 no lo subestimen. Pues pues lo que van a ir viendo con esta persona es que a medida que va aumentando su ingreso, cada vez va a ir consumiendo adicionalmente menos en términos porcentuales. Entonces va a llegar un punto que esta persona prácticamente le dan un aumento, todo se va a ahorro. Pero digamos, va a consumir menos respecto al nivel del que estaba consumiendo. O sea, va a consumir más, pero su aumento respecto a lo que tenía en términos... 64 años. Ajá. O sea, digamos, de los 64... consume 31.
Ajá, entonces aquí si le das un aumento de 1000, va a consumir 31.187. Y va a ahorrar 33.812. Pero luego si te vas de 65 a 66, su consumo solo aumentaría en este 18%, más este 18 tal vez unos 300. Hay un punto que si uno le pone 100 tal vez el número es 0 o algo así. Sí, acá sí se prima de 100 es casi nada, entonces es igual a 1 dividido 10 más 1 dividido este número que extraño, la raíz cúbica de 100 al cuadrado. Entonces aquí vas a ver que gasta aquí como un 10%, a ver, 100 a la menos 2 tercios. Es que esto es fascinante, con este problema uno puede pasarse, sí, ya, aquí ya bajó a 14%, si mal no estoy, punto 14,641. Entonces cada vez esta persona le vas dando un aumento y va aumentando su consumo, pero cada vez en menor cantidad, entonces todo esto es lo que se está ahorrando. Entonces ahorita solo escribamos la interpretación. Solo que ahí creo que era 0.04. 0. Gracias. Sí, cierto. Entonces aquí le sumamos el punto 10. No es 14,64, muy bien, ok, nítido. Sí, este tipo de preguntas por favor háganlo, porque lo más importante de esta clase, digamos, las reglas de derivación son importantes, pero la interpretación de este problema es lo más importante. En algún momento pueden hacer un montón de cálculos, pero aquí miran por qué sí depende el nivel de ingresos. Entonces aquí la interpretación es cuando el nivel de ingresos es de 64,000, si su ingreso aumenta en $1, su consumo aumenta solo en 18 centavos. ¿Sabe qué vi? Que tenía respecto a eso, que hay una película que nos pusieron en la clase de Failure, que decía que la película esa de la felicidad decía que la felicidad se iba en correlación del dinero, pero decía que después de pasar cierta cantidad de dinero ya no iba en correlación, ya no crecía tanto, y era por eso mismo, porque digamos gana más, gasta más, pero hay un punto que ya igual gana más y ya no lo gasta. Sí, aquí hay una teoría microeconómica subyacente, digamos, el consumo siempre aumenta con el ingreso, pero no al mismo ritmo. Entonces una segunda derivada negativa te dice, bueno, si mi ingreso aumenta 10 veces, solo voy a consumir como 3 veces más, entonces eso quiere decir que mi felicidad solo aumenta en un factor de 3. Entonces sí, esto también está conectado, pero así de manera muy abstracta. Solo les tengo una última pregunta. ¿Cuál es la propensión marginal al ahorro también cuando el ingreso es igual a 64? Sería... Es que ya encontramos la propensión marginal al consumo. Entonces queremos encontrar la propensión marginal al ahorro. Es 0.18 menos 1. 1 menos 0.18. Entonces, ¿por qué estoy haciendo ese gran atajo? Porque recuerden que consumo más ahorro es igual a ingreso. Entonces, si ya saqué una de las propensiones marginales, puedo simplemente restar y no tenemos que construir una función de ahorro. Y esto que es 0.8125. Y la interpretación sería, si su ingreso aumenta en $1, entonces esta persona va a ahorrar. Entonces aquí sí vamos a tener un montón que trabajar posiblemente. Si realmente quieren un curso largo el día martes, lo podemos hacer. Eso no es video, hay que pausar el video. Sí, gracias, sí. Ahorita solo quería ver si habían algunas preguntas, pero creo que ya tuvimos suficiente por hoy.